Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Fútbol y Baloncesto Unidos. En el día de hoy toca hablar de este partido, y es que el Barça logra un empate milagroso en el Saint James Park. Yo la verdad, muchachos, no sé cómo lo vieron ustedes. Me disculpo también de antemano que está llegando todo este video, pero es que no he tenido tiempo, se me ha dificultado. De hecho, estoy grabando en un sitio donde normalmente no grabo, así que si escuchan alguna interrupción, algo de fondo, me disculpo. Pero simplemente quiero hablar de este partido lo más resumido posible, porque creo que es lo ideal. No creo que haya dado un partido para tanto contenido. Bueno, sí, para hablar de algo reflexivo más que del partido. Porque bueno, el partido lo vamos a resumir con que el Newcastle nos pasó por encima en intensidad, porque sí, nos pasó por encima en actitud, porque sí, pero el Barça tuvo lo que se tiene que tener para la Champions. Y es que el trofeo, chicos, tenemos que tenerlo claro, ya que estamos jugando este primer partido europeo, la fase final europea esta temporada. Hay que tener claro de que este trofeo no se va a ganar por jugar bonito. Algunos partidos que se nos va a permitir la posibilidad y deberíamos jugar a nuestro estilo, que es lo ideal siempre. Y este partido creo que lo jugamos a nuestro estilo, porque creo que definimos muy bien a nuestro estilo. Que ya quisiera yo decirle a Titi Henry, que tanto nos criticó en octubre con la línea de fuera de juego, no le va a hacer funcionar al Barça. Y yo siento que este partido, la línea de fuera de juego fue lo que nos salvó. De hecho, fue la parte más fuerte de este partido, ya que no tuvimos un ataque bueno, porque no tuvimos el ataque más inspirado que se necesita. Y pues al final creo que el equipo, bueno, creo no, estoy seguro de que el equipo sacó oro, diamante aquí en el Saint James Park. También tomando en cuenta de que la Newcastle salió a roer, salió a buscar, tuvo las primeras claras, después el Barça tuvo una que otra también por ahí en el primer tiempo. Sé que no fueron tan claras como las de Newcastle, pero pues aguantó y amasó más de la cuenta el balón, que es algo que yo estaba criticando en el partido, porque a mí no me gusta ver ese ritmo tan lento en el equipo, pero lo entiendo, porque lo empecé a entender fue después que vi el partido nuevamente, y después que empecé a analizar también los errores que habíamos cometido en el Wanda. Y es que es curioso, porque nosotros, por lo menos yo me siento mal de no haber pasado para la final de Copa, a pesar de que yo en ese partido de la remontada, que vendimos con la remontada y todo eso, yo no estaba de acuerdo con una remontada, pues, porque yo creo que era demasiado desgaste. Igual se hizo el desgaste y el equipo en este partido contra el Newcastle estaban tiesos muchos, pero creo que nos sirvió de aprendizaje, porque yo soy de los que piensa también en la corriente de pensamiento de que si el Barça no hubiese jugado este partido como lo jugó, creo que el 0-4 no hubiese sido en Copa, sino que hubiese sido en este partido en el Saint James Park, y ya no hubiesen eliminado de Champions. De verdad, o sea, es la conclusión a la que llego, porque siento que ese partido del 0-4 en el Wanda nos mentalizó tanto para la Champions, de que bueno, ven acá, si va a haber un partido que no salga bien las cosas, vamos a tratar de llevar la iniciativa a nosotros con el balón. De hecho, si no mal voy, vamos a ver la estadística, creo que el Barça se llevó más, sí, tuvo más la posesión, y a pesar de que Newcastle presionó y que fue un equipo muy intenso en la presión, que mordía, que iba, que buscaba, y eso es algo muy interesante, ¿no? Y creo que el Barça, a pesar de todas las bajas que tenía y todo eso, lo supo minimizar de cierta manera. El Barça salió con una alineación a este partido donde metió a Joan García, Araujo, Cubarsí, Gerard Martí, Cancelo, Marbernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Rafinha y Lewandowski. En el lado del Newcastle metió un equipo alternativo con una jugada inteligente de Bow, porque creo que tuvo la inteligencia el entrenador del Newcastle, que podemos ver aquí si se llama Hope. Sí, Eddie Hope, que fue que puso al equipo un equipo alterno para luego meter los titulares más descansados y tratar de reventar más al Barça a las contras y a jugadas largas, ¿no? Ya que metió a Ramsdale, Trippier, Thiago, Ward, Hall, Ramsey, Tonali, Joelinton, Elanga, Osula y Barnes, que fue el autor del gol. Pero siento que el Barça lo jugó inteligente. El primer tiempo no lo puedo decir que fue malo, simplemente el Barça jugó a lo que pudo, y claro, no tuvo ideas de cierta manera, para mí no tuvo ideas claras de cierta manera
a la hora de finalizar algunas que otras jugadas, pero sí siento que aprovechó las que pudo aprovechar y en el segundo tiempo se vio, pues en el segundo tiempo creo que el equipo salió un poquito mejor, pero después Newcastle volvió a agarrarse el ritmo en el que estaba, después los cambios metieron a Gordon, que es su mejor jugador actualmente, entonces los cambios beneficiaron mucho a Newcastle. De hecho, para mí los mejores del Barça fue la línea completa defensiva del Barça, desde Araujo, Cubarsí, Gerard Martí, Cancelo. Para mí fueron los que mejor leyeron el partido. Sí, se debe criticar a Araujo y que sé que lo iba a un punto aparte. Araujo es un jugador que ahora se le agarraron con él. O sea, es normalísimo que Araujo, claro, se entiende porque en dos eliminatorias contra el PSG y contra el Chelsea, bueno, contra el PSG hace 2 temporadas, la temporada pasada contra el Inter y esta temporada contra el Chelsea, se ha visto en la foto. Pero en este partido contra Newcastle yo no lo puedo culpar de nada. Porque yo he jugado fútbol pocas veces en mi vida. Pero, bueno, sí he jugado fútbol bastante más cuando era pequeño. Pero yo sé que cuando un jugador tiene mucho desgaste se tiende a calambrar. Eso sí, él lo que quiso hacer no fue lo más ideal de tirarse y meterse. No fue lo más ideal, pero siento que intentó ser lo más pícaro posible porque obviamente actualmente el fútbol gana a veces el más pícaro y en estas eliminatorias cualquier error vale. Y fue un error de Araujo, capaz sí, pero yo voy a culpar a un jugador que fue a un ataque, a atacar un balón que le metió Rashford cruzado y lo que se acalambró porque pasó todo el partido corriendo para atrás, pasó todo el partido cortando balones importantes y claro, dirás, no, pero que le quemaba el pie. Claro, porque tiene una presión altísima Newcastle y está buscando la salida y con eso hubo un momento que salió bien. Pero yo no lo voy a culpar, yo no voy a criticar a Araujo en este partido. Yo de verdad que voy a aplaudir a la defensiva que tuvimos, a todos. Hasta Cancelo, que a mí no es un jugador que a mí me agrade que esté, pero Cancelo está demostrando poco a poco que puede darnos esa experiencia en esa banda. Y lo demostró, de hecho, el 1-1, la jugada del penal, se gesta gracias a él. O sea, cuando vuelva Valde, ojito, porque capaz Valde tenga que competir. Y claro, ayer salió una noticia también que yo no lo tomaría en cuenta, de que quieren vender a Valde. Bueno, lo declararon no intransferible, pero yo digo que con un chico de 23 años apenas ya lo vamos a vender por una temporada mala. No, yo espero que se quede y que si van a comprar Cancelo gratis lo compren. Si sí demostró este nivel, que creo que lo va a seguir demostrando. Y que poco a poco, obviamente va a tener partidos malos y tal, pero que poco a poco nos siga ayudando. Porque este partido Cancelo fue casi que un capitán. Cancelo nos dio casi que una vía interna de ataque muy interesante, porque también ayudó en muchos cortes, ayudó, claro, en un momento se vio superado, porque obviamente va para el anga él, que no es defensivo. Pero bueno, pero en el ataque nos dio demasiado. La jugada empieza con él recortando la jugada del 1-1. Bueno, la jugada primero el 1-0 por culpa de Araujo, porque Araujo se acalambró. Ok, ya no se puede acalambrar Araujo tampoco. Se acalambró y tuvo que venir para acá corriendo. Llegó, pero claro, llegó a tratar de cubrir la segunda jugada del Newcastle. El Newcastle esperó que iba a meter un centro del segundo palo, porque él esperaba que Rafinha fuese con ese marcador que era Burns, y que Rafinha, bueno, también es delantero, tampoco se le va a pedir defensa, pero que él fuese con el jugador que quedó solo y pues lo dejó y le ganó la espalda y remató solo, y casi Joan García la saca también. O sea, fue una jugada rocambolesca porque él remató a bocajarro, pero y Joan García, si hubiese puesto la cara de frente, capaz lo hubiese atajado. Pero bueno, son cosas, ¿no? Y bueno, y después la siguiente jugada, el Newcastle perdió tiempo. Para los que dicen que el Barcelona robó porque hizo un gol fuera de tiempo, no, es que el Newcastle hizo un cambio, se tiró, perdió tiempo, en la banca estaban, ya, tírate, ya. Pero lo que importa es que él se haya sacado un buen resultado para el partido de vuelta, que es el día miércoles, y la verdad creo que es lo más importante, es lo que podemos destacar. La jugada del gol se gesta porque Cancelo hace buenos recortes, se lleva a dos jugadores, se la da a, no recuerdo si es Dani Olmo no. Se la da a uno de los jugadores internos, no, se la da a Lamine Yamal. Y a Lamine Yamal se la encuentra a Dani Olmo, y Dani Olmo, en vez de jugársela con Lamine Yamal, se la jugó él, hizo enganches de los de él inesperados, y en el área le metieron el patadón de su vida. Creo que fue Diao que le metió el patadón. Sí, fue Diao que le metió el patadón de su vida, que lo echó abajo, y bueno, penal. Pero bueno, nada, simplemente, y bueno, después Lamine Yamal tuvo la frialdad de poder hacer el gol. Pero bueno, eso fue el resumen del partido, y creo que reflexivamente estamos bien ubicados. Ahora va el Camp Nou el miércoles a apretar. El partido va a ser a la 1, muy random, pero bueno. Yo tenía la teoría de que en el Camp Nou no había focos de luz, pero sí hay.
Porque de verdad que tener partidos tan temprano, a las 11, a las 11, a las 11, cónchale. Por lo menos hoy, cuando estoy grabando este video, vamos a las 11 contra el Sevilla. Y ya después contra el Newcastle el miércoles vamos a la 1. O sea, bueno, total. Otra cosa que quiero destacar del partido, primeramente agradecido con el equipo, muy bien su estilo de supervivencia, lo necesario para esta competición, porque lo vuelvo a decir, aquí no vamos a ganar por fútbol, aquí vamos a ganar porque tenga la mente más fría y el que sepa corregir en los momentos de donde las papas quemen, ¿no? Ahora el partido en el Camp Nou y tal, y ahora creo que, bueno, otra cosa que quiero destacar es el partido de Xavi Spar, que debutó, y qué manera de debutar, porque debuta de visitante en Inglaterra contra un Newcastle que te está pasando por encima en la intensidad, que para mí en los 15 años que llevo viendo fútbol, es de los 5 equipos más intensos que yo he visto en mi vida, que le ha jugado al Barça. Y bueno, y entró y robó 3 balones. O sea, entrandito, se barrió en una, le quitó por acá, se paró firme en otra. O sea, y eso que es un jugador pequeño y un jugador de 18 años que no tiene experiencia, y se peleó con uno de los extremos. Creo que con Ver, creo que fue a Ver, se le quitó los 3 balones, de hecho. Pero bueno, la verdad es interesante y nada, pues simplemente destacar eso. Buen resultado, ahora el Camp Nou espero que apriete. Yo no sé cómo irá el Newcastle al Camp Nou, yo imagino que irá a la misma un poquito menos porque no te va a tener el empuje de su público como lo tenía en casa. Pero sí creo que va a presionar, a ver por lo menos el inicio del partido, a ver cómo hace. Igual de intenso porque bueno, de hecho el día de ayer le ganó el Chelsea en Stamford Bridge 1-0, por ejemplo. Pero, o sea, vamos a ver. Veremos qué hace el Barça. Veremos cómo planifica el partido de ese partido contra el Barça. Y bueno, nada, seguimos vivos y a esperar a ver cómo el Barça asume este partido de vuelta. Sin más nada que añadir, visca el Barça, visca la Volkswagen y hasta luego.